Bueno, señores, monólogo 2000. 30 años metiendo libreto debajo de esta peluca. Mire, esta noche en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana con la actualidad de esta semana, vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos 30 años, a ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando allá por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral. Es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí existía Don Álvaro. Sí, señores, sí, Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria allá por el año 55 en la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Cereijo alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo al ministro de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Alzogaray se mandó la famosa frase: hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos. Ya las primaveras aparecieron, lo único que no apareció fue la guita. Y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en 2 años le enchufaron 30 planteos. Y aquí con don Alfonsín tuvimos 2 planteos con los muchachos de la Pomada. Calcule lo que habrán sido 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron. Y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Guido, también conocido como José ¿Dónde me pongo? Pegó un persaltum, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón y cuando Poggi se dio vuelta dijo: ¡acá está! Quedó de araca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido. Se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Pinedo te las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como Highlander 2, Tiburón 2, Rocky 2, una cosa así. Como el tema del hay que pasar el invierno estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. Inventó el empréstito patriótico 9 de julio, llamado también los bonos de Alzogaray. Los que se lo quedaron, la verdad, se ganaron mucha guita. Los que no lo pudimos quedar, ¿para qué le voy a contar? Es otra historia. Mientras tanto, los militares, que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, hicieron colorado de este lado, azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles, que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa. Estábamos tranquilos porque tanto azules como colorados decían que todos lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria, de donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illa, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conocen. Don Arturo Humberto Illa nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la jineta le dan el raje a don Arturo Humberto Illa y designan en elecciones limpias y por unanimidad, 3 votos, a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía, en la época del enfrentamiento entre azules y colorados, haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado, es porque a veces la gente distingue. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa todos, porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Illa era lento. El problema es que los que vinieron después fueron
fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos, pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años, porque en el 66 hubo avances, porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de la neurona avanzaron hacia las fronteras y se las tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se las volvió a tomar. Total, que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger Macera, que había mantenido el dólar más o menos estable, pero de pronto apareció don José María Danino Pastore, y como el dólar ya estaba en 350 mangos, le arrancó 2-0 porque inventó el peso ley 18.188, íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Onganía, pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el cordobazo, el rosariazo, y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970, los muchachos le dieron la gracia por los servicios prestados a don Juanca primero, y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Levingston. Roberto Marcelo Levingston es el único presidente en toda la historia argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. Vea, escúcheme, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre, no había una foto de él. Cuando a la noche de la sexta apareció Levingston presidente, la gente preguntaba, ¿pero presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo, cuando lo designaron, él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo, en bolas, que a los gritos estábamos, la verdad. Por fin, don Levingston apareció, dijo, soy el presidente, y se sentó en el sillón a esperar órdenes. Lo que pasa, el problema fue que mientras estaba esperando las órdenes, empezó a jugar un jueguito que decía, pese a todo, yo soy el presidente. Don Lanusse, que era el inmediato superior, no le gustó nada la cosa, pero Rose va, Rose viene, don Levingston lo destituye a Lanusse escucha eso, caza el tubo y lo destituye a Levingston, y como donde manda teniente general, no manda general de brigada, Levingston volvió rápidamente al anonimato, cansado ya de echar presidente, había echado 2, don Lanusse pensó, para pensar como yo, nadie como yo. Entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe. Tuto el hombre, y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN, Gran Acuerdo Nacional. Entonces mandó al coronel Cornicelli a ver la puerta de guerra a mi gran amigo Juan Domingo. Juan Domingo. Juan Domingo Cangallo, y le dijo que si entraba en el GAN le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha. El viejo dijo, lo primero, cazó la mosca, lo dejó al gobierno con el GAN y con las ganas. Y entonces don Lanusse se chivó y se mandó a la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero, pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero, volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina. Pero como la Fresilina tenía nombre de antibiótico, lo cambiaron por Freculi. Escuche. Fresilina, Freculi, Frecupo, son todos remedios del mismo laboratorio. Tienen en píldora, en inyectables, en supositorio, úselo como le dé la gana. La cuestión que en aquellos años 73 apareció la Nueva Fuerza, un partido político inventado por mi gran amigo Alzogaray, que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo. El que quiera acordarse, que se acuerda. La cuestión, el 25 de mayo de 1973 asumió el tío. No otro tío, el tío Héctor J. Cámpora, y como el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder, los muchachos del bombo rápidamente lo renunciaron a don Héctor. Renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunció el presidente provisorio del Senado, Diabia, le hicieron una cosa y qué sé yo lo que hicieron. La cuestión que quedó como candidato a presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, que casualmente era yerno de López Rega. La cuestión es que Lastiri, conocido también como José Corbata, porque tenía un montón y le encantaban, llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula Menem. Digo, no, la fórmula Perón se muere, y de estar mal pasamos a estar peor, porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo, que se manda al famoso Rodrigazo, que nos deja a todos con el tuje para el norte, ¿comprende? La verdad de la historieta es que don Celestino, que yo sepa, cabe destacar, y que yo sepa, fue el único ministro de Economía que se comió cana por cuestión de su gestión como ministro, cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de Economía. Nunca más se han salvado todos, la verdad que es un misterio que no sé por qué. ¿Cómo seguía esto? Después, Celestino Rodrigo
Después el estilo Rodrigo apareció Tony Cafiero. Sí, Tony Cafiero. El del sí. El de si lo hubiera sabido lo llamaba el plebiscito. Después de él apareció Monderi, que Isabel decía no me lo toquen al gordito. Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer. Yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme vamos a parar un poco los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, suspendieron un par de años. Pues después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque era que entonces eran largos los duelos, ¿comprenden? Y así llegamos a la época del proceso, donde el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz, y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no, mejor no recordarlo, ¿no es cierto? Así que hice un persalto y aparecí en La Democracia en 1983 con Alfonsín, Gris, Ponzurril, el Austral, el Desagio, Juan Carlos Pugliese II, el Bolonqui y Jesús Rodríguez, casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl el presidente electo que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada. Don Raúl, que quería quedarse 6 años, ni un día antes, ni un día después, no le quedó más remedio que tirar la esponja y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América. Carlos Saúl I, ya que estamos, señor. 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en ley. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una cosa. Pues yo todavía tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show.